Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado circulando mucho por las redes sociales y que, sinceramente, me preocupa bastante. Se trata de los rumores y especulaciones en torno a Demet Özdemir y unas supuestas acusaciones de envenenamiento con drogas. Sí, lo sé, suena fuerte y por eso mismo quiero que analicemos todo esto con cuidado y responsabilidad. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán un montón de vídeos sobre noticias del espectáculo, tendencias y análisis de temas que nos interesan a todos. Así que si les gusta este tipo de contenido, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a ello. El titular que encabeza este vídeo es bastante alarmante: Demet Özdemir en peligro, drogas la envenenaron. Estas palabras así sueltas generan mucha inquietud y obviamente captan la atención. Pero es crucial que entendamos que en muchos casos, los titulares sensacionalistas buscan eso precisamente, llamar la atención, sin necesariamente reflejar la realidad de forma precisa. Por eso hoy vamos a desmenuzar todo lo que se ha dicho al respecto, separando los hechos confirmados de las especulaciones y los rumores infundados. Lo primero que debemos tener en cuenta es que hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial, ni por parte de Demet Özdemir, ni de su representante, ni de ninguna autoridad competente que respalde la afirmación de que la actriz haya sido envenenada con drogas. Es importante recalcar esto porque en el mundo del entretenimiento, como en muchos otros, las noticias falsas y los rumores pueden propagarse a una velocidad asombrosa, causando daño irreparable a la reputación de las personas involucradas. Entonces, ¿de dónde surgen estos rumores? Generalmente este tipo de informaciones suelen tener su origen en foros de Internet, cuentas de redes sociales dedicadas al chisme del espectáculo, o incluso en publicaciones de medios de comunicación que no verifican adecuadamente sus fuentes. En muchos casos se trata de extrapolaciones a partir de comentarios aislados, fotografías sacadas de contexto o simplemente invenciones malintencionadas. La naturaleza viral de Internet permite que estas noticias se propaguen a velocidades vertiginosas, llegando a un público masivo que en muchos casos no cuestiona su veracidad. Es fundamental que seamos críticos con la información que consumimos, especialmente en un tema tan delicado como este. Antes de compartir una noticia, de creerla a pies juntillas, debemos preguntarnos ¿cuál es la fuente? ¿Es una fuente confiable? ¿Ha sido verificada la información por otros medios? ¿Hay algún motivo para dudar de la veracidad de la noticia? Hacerse estas preguntas nos ayudará a evitar la propagación de rumores falsos y a proteger la reputación de las personas afectadas. No se trata de ser cínicos, sino de ser consumidores informados y responsables. En la era de la desinformación, la duda metódica es una herramienta esencial para navegar el mar de contenido que nos rodea. Ahora bien, aunque no exista una confirmación de envenenamiento, sí es cierto que Demet Özdemir ha estado en el centro de la atención mediática en los últimos tiempos, principalmente por su vida personal y profesional. Su matrimonio y posterior divorcio han sido ampliamente cubiertos por la prensa del corazón, y esto, inevitablemente, la ha expuesto a un mayor escrutinio público. Recordemos que la figura de Demet Özdemir ha ganado una enorme popularidad gracias a sus participaciones en exitosas series de televisión y películas, convirtiéndola en una de las actrices más queridas y seguidas en Turquía y más allá. Esta popularidad, si bien trae consigo muchos beneficios, también la expone a un nivel de atención constante que puede ser agobiante y en ocasiones intrusivo. Es precisamente en este contexto de alta visibilidad mediática donde los rumores y las especulaciones pueden florecer con mayor facilidad. Cualquier comentario fuera de lugar, cualquier fotografía ambigua, puede ser interpretada y utilizada para crear historias sensacionalistas que en muchos casos no tienen ningún fundamento real. La prensa rosa a menudo se alimenta de la vida personal de las celebridades, buscando generar controversia y titulares llamativos para aumentar sus ventas o visitas en línea. Esta práctica, aunque común, puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y la reputación de las personas involucradas. Es importante recordar que Demet Özdemir, como cualquier otro ser humano, tiene derecho a su privacidad y a que se respete su intimidad. El hecho de ser una figura pública no justifica que se invada su espacio personal ni que se difundan rumores falsos sobre su vida. Este principio, aunque suena simple, a menudo se olvida en la vorágine del mundo del espectáculo.
El derecho a la privacidad es un derecho fundamental que debe ser respetado, independientemente de la fama o la profesión de una persona. Volviendo al tema principal, la acusación de envenenamiento con drogas es extremadamente grave. Este tipo de acusaciones pueden tener consecuencias devastadoras para la reputación de una persona, tanto a nivel personal como profesional. Además, pueden generar un clima de desconfianza y temor en su entorno, afectando sus relaciones con familiares, amigos y colegas. Imaginen el impacto que una acusación así podría tener en la vida laboral de una actriz, afectando su capacidad para conseguir nuevos papeles o trabajar en proyectos futuros. El daño a su imagen pública podría ser irreparable. Por lo tanto, es crucial que se trate este tema con la máxima seriedad y responsabilidad. Antes de dar por cierta una información de este tipo, debemos exigir pruebas sólidas y verificables. No podemos dejarnos llevar por el sensacionalismo y la especulación. La presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho, y debe aplicarse también en el ámbito mediático. Nadie debe ser considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario con pruebas irrefutables. En este sentido, quiero hacer un llamado a la prudencia y a la responsabilidad a todos los que participan en las redes sociales y en la difusión de noticias. Antes de compartir una información, especialmente si es negativa o perjudicial para alguien, debemos tomarnos un momento para reflexionar sobre su veracidad y sobre las posibles consecuencias de su difusión. Un simple retweet o un compartir pueden tener un impacto enorme, contribuyendo a la propagación de información falsa y dañina. Recordemos que detrás de cada titular, detrás de cada nombre famoso, hay una persona de carne y hueso, con sentimientos, con una vida personal y con una reputación que proteger. No podemos convertirnos en jueces y verdugos virtuales, difundiendo rumores y acusaciones sin fundamento. La empatía y la compasión son valores fundamentales que debemos aplicar también en nuestro comportamiento en línea. En el caso específico de Demet Özdemir, creo que es importante que la apoyemos y le brindemos nuestro respeto y comprensión en este momento. Si realmente nos preocupamos por su bienestar, lo mejor que podemos hacer es evitar la propagación de rumores falsos y centrarnos en su trabajo y en sus logros profesionales. En lugar de alimentar la cultura del chisme, podemos enfocarnos en celebrar su talento y su contribución al mundo del entretenimiento. Demet Özdemir es una actriz talentosa y exitosa, que ha logrado conquistar al público con su carisma y su profesionalismo. En lugar de alimentar rumores y especulaciones sobre su vida personal, deberíamos celebrar sus éxitos y apoyarla en sus proyectos futuros. Su trayectoria profesional es un ejemplo de dedicación y esfuerzo, y merece ser reconocida y valorada. Es importante recordar que los medios de comunicación y las redes sociales tienen un gran poder para influir en la opinión pública. Por lo tanto, es fundamental que utilicemos este poder de manera responsable y constructiva. No podemos permitir que el sensacionalismo y la difamación se conviertan en la norma. La ética periodística y la responsabilidad social deben ser los pilares de la información que consumimos y compartimos. La propagación de noticias falsas, también conocida como fake news, es un problema creciente en la sociedad actual. Estas noticias pueden tener graves consecuencias, no solo para las personas directamente afectadas, sino también para la sociedad en su conjunto. Pueden influir en la opinión pública, manipular elecciones y generar desconfianza en las instituciones. Por lo tanto, es crucial que desarrollemos habilidades de pensamiento crítico y aprendamos a discernir entre la información veraz y la información falsa. Además de la responsabilidad individual, también es importante que las plataformas de redes sociales tomen medidas para combatir la propagación de noticias falsas. Estas plataformas tienen la capacidad de verificar la información y eliminar contenido falso o engañoso. Sin embargo, a menudo se enfrentan a dilemas éticos y legales al intentar equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de proteger a los usuarios de la desinformación. En resumen, la acusación de que Demet Özdemir ha sido envenenada con drogas es, hasta el momento, un rumor sin fundamento. No existe ninguna confirmación oficial que respalde esta afirmación. Es importante que seamos críticos con la información que consumimos y que evitemos la propagación de rumores falsos. En lugar de alimentar el sensacionalismo y la especulación, deberíamos apoyar a Demet Özdemir y celebrar sus éxitos profesionales. Debemos recordar que, como seres humanos, todos merecemos respeto y privacidad, y que la difamación y la propagación de noticias falsas pueden tener consecuencias devastadoras. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Espero que les haya sido útil y que les haya ayudado a tener una visión más clara sobre este tema. Recuerden que la información es poder, pero también responsabilidad. Utilicemos la información de manera inteligente y constructiva, para construir un mundo mejor para todos. La clave está en la educación, la conciencia y el compromiso de cada uno de nosotros. Ahora me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de los rumores sobre The Method de Mir? ¿Creen que los medios de comunicación y las redes sociales son responsables de la propagación de noticias falsas? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para combatir la desinformación? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son una fuente valiosa de información y me ayudan a mejorar el contenido de mi canal. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando vídeos interesantes e informativos como este. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.